Cuando yo tenía 23 años, yo me casé con un hombre 21 años mayor que yo. Era mi jefe, me gustó. Y él antes de casarnos me dijo, no, es que no quiero joderte la vida. Y no sabía a qué se refería. Yo era muy ingenua en esa época y le conté, no, es que voy a recibir una herencia y no conté 1 más 1 y él me pidió matrimonio. Obviamente toda la herencia, casi toda la herencia se la despilfarró él. Tampoco que fuera muy elevada, fue un dinero que me dieron para que yo no me incluyera en la declaración de heredero. Para decir que no. Me dieron 60.000 euros, de los cuales yo me gasté 8.000 en el año 2008. Y el resto se lo gastó mi ex marido, que número 2, Marcos, que mucha gente, no sé si muchas cosas de las películas, veo mal ciertas películas porque le dan ideas a más de uno a hacer cosas similares, ¿no? O vemos una peli y dicen, no, esto no puede ser real. Pues ya te digo yo que a mí mi ex marido me la hizo. O sea, todo empezó con que él decía que yo no descansaba lo suficiente y que el que preparaba la comida era él. Yo no sabía cocinar. Bueno, y a día de hoy sé, pero no me gusta. Pues yo comía su comida y me tomaba la pastilla que él me decía que me tenía que tomar porque yo no descansaba bien supuestamente. Todo empezó con el Lormetazepam, cuando no hacía falta. ¿Qué pasa? Que yo era una persona muy sexualmente activa y él tenía 21 años más y no quería tema. Pero para que él quería suprimirme las ganas de tener, o sea, él quería suprimirme las ganas de tener intimidad con él, ¿no? Pero empezaron a suceder cosas de que yo ya estaba confusa, estaba depresiva, empecé a llorar sin motivo y todo de repente. Justamente cuando cobré el dinero, antes no, ¿sabes? Antes todo bien. Y cuando cobré el dinero fue como que en cuestión de 2 meses de haber recibido el dinero, yo me enfermé brutalmente. Y el dinero desapareció. Él dijo que eran gastos, pero nunca me dijo, me lo gasté en esto, en esto, en esto, en lo otro. Y yo me lo creí. Me enfermé hasta tal punto que nos fuimos a Cádiz y él decía que había que ver a médicos. A mí me hablaba y yo no entendía. Me desmayaba muy a menudo. Y entonces me dio por hacerme un examen de sangre privado. Y me dice el médico, año 2009, finales, después de sentir la locura más absoluta dentro de mí, de no sentir que estaba en mis cabales, de estar encerrada, de gritar, de chillar, de sentir dolores que no existían, terrible, o sea, de película. Entonces me hizo un examen privado de sangre y me dice que desde cuándo tomo opioides. Y yo, ¿el qué? Pues si yo solamente tomo aspirina. Te hablo de que yo tenía 27 años yo, 27 años. Y me dice que desde cuándo tomo opioides y yo lo que tomaba era aspirina y el Lormetazepam que él me daba. Pues en la comida decidí dejar de comer lo que él me preparaba y me hice como un plan de fuga prácticamente. Y escapé de él. Y entonces él, al darse cuenta que no podía terminar el juego conmigo, utilizó a mi segunda hija y la raptó a otro país. Ante la Guardia Civil porque teme que la haya sacado del país y no pueda volver a verla. Se llama Lisa Nirvana Paredes Risco y tiene 4 años. Según su madre, Maribel Risco, ha sido llevada en contra de su voluntad por su ex marido y no sabe nada de ella desde hace 3 días. La unió fue cuando la dejó en el colegio del Valle de San Lorenzo el jueves a las 9 de la mañana. Yo todo eso lo tengo denunciado en Cádiz
Pero claro, nos fuimos de Cádiz, yo volví a Tenerife y él secuestró a mi segunda hija a otro país en el 2011. Porque no pudo terminar el juego como lo tenía planeado. Eso suena fuerte, ¿no? Suena todo muy fuerte. Lorazepam, Lormetazepam, que son dos cosas diferentes. Cuando él secuestró a la niña a Alemania y yo la encuentro, había un proceso para que yo, a efecto legal, consiguiera la orden de la Haya alemana, o sea, de nivel europeo, para que la niña fuera extraditada, por lo menos judicialmente, a España. Pero eso lo tengo en papel, cosa que nunca se ha cumplido. La cosa es que él empieza a salir con otra mujer, y esa mujer al principio yo la conozco, muy vivaracha, muy bien, muy tal. La conozco de lejos y de vista. Y de repente pasan unos meses, porque al final estuve como unos 6-7 meses en Alemania encontrando justicia, juicios en España, juicios en Alemania para recuperar a la niña. Total, que al final la recuperé en papel, pero nunca fue extraditada a España. La cosa es que yo a esa mujer la veo después, de repente la veo como un zombie, como que ya no hablaba con nadie, y yo me acerco a ella y dice, no me hables, no quiero saber nada de ti. Porque claro, era la nueva pareja de mi segundo marido. Entonces, cuando yo visito a mi hija en el 2015 en Alemania, ella me dice que encontró a la madre de Lina, o sea, Silke, que esa era la novia, la encontró muerta en la cama de papá. Yo aviso a la asistenta social que si eso es normal que la niña me cuente esto. Digo, sí, es un suceso que ha pasado, pero que no es mi asunto y que yo no me meta. Digo, perdona, o sea, que mi hija de 6 años encuentre una muerta en la cama de mi ex marido, no me incumbe. Vale. Servicios sociales de Alemania no cambian mucho los de España, ¿vale? Y yo había dicho a la policía si por casualidad fue una intoxicación o una sobredosis de lorazepam o lormetazepam. Y me responde la policía local de Leverkusen que sí, que cómo lo sé. Digo, porque él intentó hacer lo mismo conmigo. Pero yo no pude denunciar eso. O sea, aunque ellos lo pintaron como un suicidio por una sobredosis de lorazepam y lormetazepam, junto con otros benzodiazepinas y opioides, ojo, yo no me debo meter en el tema porque no es mi asunto, porque él ya es mi ex marido. Y aunque él haya intentado lo mismo conmigo, pero yo me di cuenta a tiempo y escapé, queda como una anécdota, parece de película y ciencia ficción, y no dudaría que también lo estuviera haciendo también con mi hija cuando ya empezó a tener capacidad de pensar por sí misma. Entonces yo a mi hija, que ya tiene 18 años, hablamos por las redes, ¿no? Porque ella sigue en Alemania por voluntad propia, ya hace años que se fue de la casa del padre, pero cuando yo hablé con ella todavía seguía con él y ella me dijo que tenía problemas, que se sentía mal, que no sé qué. Digo, deja de comer lo que te prepara tu padre. Y dejó de comer lo que preparó su padre. De repente hizo como, hostia, ¿dónde estoy? Y fue como por primera vez que despertó del letargo del que estaba haciendo vivir a la gente que tiene a su alrededor, porque lo que le conviene es que no piensen. Y todo parece de ciencia ficción, pero es lo que viví en carne propia. Pensé que yo era un caso aislado, que un marido juegue así con su mujer para poder tener un beneficio económico o social, uno, que la gente le tenga lástima y pena, segundo, que obtenga unos beneficios del Estado al cobrar por la mujer enferma. Pues no, estoy viviendo lo mismo ahora en un entorno muy cercano y no puedo hacer absolutamente nada para ayudar a mi amiga porque el marido es el tutor legal al haberla incapacitado. ¿Qué harían ustedes si ustedes vieran eso y no pudieran hacer nada? Porque no te puedes meter. No es tu mujer, no es tu familia, no puedes meterte. Y tienes que ver la injusticia que tú misma has vivido en tu propia carne, y tú sabes lo que está pasando perfectamente, y sabes el por qué lo están haciendo, mientras tú ves a sufrir a alguien, y tú sabes lo que es sufrir. Eso es lo duro de esta historia.
que yo lo he vivido y sé lo que es, y quisiera ayudar y no puedo ayudar. Me debo callar. Me parece muy fuerte.